Gracias, Jesús. Agradecidos al Señor de estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, y en conexión con la Radio La Predicadora. Les saludamos a los hermanos de la Radio La Predicadora, y también saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién estuvo haciendo la primera hora del programa. Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, agradecidos al Señor. Como siempre, estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, saludamos a mi mamá también, que nos debe estar mirando por Facebook. Amén. Así que el Señor bendiga a todos los hermanos. Vamos a hacer una oración, hermano, en esta mañana, y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque podemos estar aquí, porque podemos estar con salud, Señor. Gracias porque tú nos guardas y nos proteges, Señor, porque tú nos alientas cada día. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo en este día, en esta hora, Señor. Amén, Señor. Dándonos tu palabra para que nosotros podamos transmitirla, Señor, a los hermanos que nos están escuchando. Bendice a aquellas personas que nos escuchan por primera vez, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas que esta palabra corra, Señor, y sea glorificada en la vida de los hermanos y en la vida de aquellas personas que necesitan tu presencia en su vida, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 27. Habíamos terminado ahí en el 26. Y ahí en el versículo 27 mi esposa va a leer. Amén. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos da un nuevo día de vida para poder adorarle, alabarle. Gracias al Señor. Gracias por esta gracia maravillosa. Amén, gloria a Gracias Dios. porque ha abierto nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por esta renovación en el Espíritu, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por este hermoso día de vida. Amén. Dice acá la palabra en el versículo 27. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo, fíjese qué maravilloso, dice, más el que escudriña los corazones. ¿Vio? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Sabe cuál es la intención. La intención de qué Espíritu, la intención del Espíritu Santo. ¿Vio? Sabe cuál es la intención. ¿Vio? Cuando Él escudriña los corazones de nosotros, porque acuérdese que el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros habíamos leído en el versículo 26. Y asimismo el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, dice, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿vio? Dios escudriña los corazones. Por eso ahí creo que en 2 de Corintios, en el capítulo 5, no me acuerdo bien el versículo, dice que el Señor dice, todas las cosas están desnudas delante de sus ojos, ¿vio? Y Él conoce todas las cosas, Él intercede, el Espíritu Santo intercede, pero Dios conoce nuestro corazón. Amén. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso, hermano, cuando usted va delante de la presencia de Dios, cuando yo voy delante de la presencia de Dios, Dios ya está sabiendo lo que hay en mi corazón. No le podemos esconder nada a Dios, no podemos esconder de Él lo que en realidad nosotros queremos. Vio que a veces nosotros vamos y le pedimos al Señor, Señor, si es tu voluntad, pero en nuestro corazón nosotros estamos pidiendo lo que nosotros queremos. ¿Vio? A veces no es malo nosotros de que nosotros tengamos un sentir, pero a veces no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y parece bueno el sentimiento, pero no, si no es la voluntad de Dios, el Señor no va a permitir. ¿Vio? Pero ¿sabe por qué no va a permitir? Porque Él está viendo más adelante. ¿Vio? Está viendo más adelante. Y cuando Él ve más adelante, Él ve y mira que allá va a ocasionar eso algo que no va a ser bueno para nosotros. ¿Vio? Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Vio? Todas las cosas Señor están Jesús. abiertas y desnudas, dice. ¿Ante Amén. quién? Dice, ante aquel que nosotros tenemos que dar cuenta. Amén, ¿Vio? Señor. Porque también dice la palabra, en el día que el Señor juzgará, dice, las intenciones del corazón. Sí. Ve que Dios no va a juzgar lo que nosotros
hablemos en ese momento, aunque la palabra de Dios dice, por tu palabra serás juzgado y por tu palabra serás condenado. ¿Vio? Pero cuando él se refiere a eso, está hablando de la intención con que salen esas palabras de nuestra boca. Y la intención está en el corazón. Por eso dice, en el día que el Señor juzgará la intención, lo escondido del corazón. ¿Vio? Romanos 2:16. Bueno, en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, está hablando de los gentiles, ¿no? Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Vio? Va a haber un día de juicio. Señor Jesús. ¿Vio? Va a haber un día de juicio para nosotros delante del tribunal de Cristo, para el pecador delante del gran trono blanco. Pero en el juicio para nosotros, lo que Dios va a juzgar es que todo lo que nosotros hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, era la intención con que nosotros lo hacíamos. ¿Y cuál es la intención? La intención es que el nombre del Señor sea engrandecido, sea glorificado. Y acá está hablando el apóstol Pablo y dice, conforme a mi evangelio. A ver, no va a ser conforme a cualquier palabra, va a ser conforme a la enseñanza que el Señor le dio al apóstol Pablo para la iglesia. Amén. Porque si usted va en el libro de Hechos, en el capítulo 9, donde vemos la conversión del apóstol Pablo, el Señor le dice a Ananías cuál era la misión que tenía, el mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9. 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Vio? El propósito es que él lleve el mensaje de la gracia por todos lados. ¿Para qué? Para que en aquel día la gente no tenga excusa, porque el juicio va a venir. El día del juicio va a venir. Ahora, va a haber dos juicios en ese día, como decíamos. El juicio delante del tribunal de Cristo, que ese es para los hijos de Dios, para que ellos sean recompensados conforme a lo que hayan hecho mientras que estaban en el cuerpo. Y después va a estar el juicio delante del gran trono blanco, donde van a ir los pecadores. Ahí va a haber una sentencia, digamos, de la muerte final, de la muerte segunda, como dice, creo que en el libro de Apocalipsis. Esta es la muerte segunda, dice. ¿Vio? Esta es la muerte segunda. Disculpe que no me acuerdo muy bien los versículos, pero ya lo vamos a buscar, lo vamos a citar bien. Estos son versículos que vienen a la mente en el momento. ¿Vio? Entonces ahí la sentencia para el pecador es para una condenación final. ¿Vio? Pero mientras que acá en el tribunal de Cristo, ahí nosotros vamos a recibir nuestra recompensa conforme a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vio? ¿Y cómo es eso? Y es conforme a la intención del corazón. Por eso dice ahí en el libro de Romanos capítulo 8, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahora acá está hablando del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿cuál es la intención que tiene? La intención que tiene el Espíritu Santo es de, por medio de la palabra que nosotros recibimos, ir transformándonos a nosotros, pero también de interceder por nosotros delante del Padre, porque dice que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Dios? Conforme a la voluntad de Dios. Sí, estaba por leer un versículo. Sí, Apocalipsis 20 desde el 12. Y vi a los muertos, está hablando del gran trono blanco, ¿no? Sí. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Vio? Ahora pareciera ser que hay una contradicción ahí, ¿vio? Porque dice que nosotros estamos llamados a vivir por la fe. Pero ahí en el libro de Apocalipsis, que recién acaba de leer mi esposa, dice que cada uno será juzgado conforme a su obra. Leímos acá, y ahí dice, y los libros fueron abiertos, dice, y cada uno fue juzgado o fue recompensado conforme a la obra que hizo. Ahora,
nosotros vivimos en una vida por la fe, pero la fe produce obra. Ahora, ¿qué es esa obra? Es lo que nosotros hablábamos hace un tiempo atrás, es la manifestación natural de la vida de Dios en nosotros. Conforme a lo que nosotros manifestamos en este tiempo, o lo que se manifiesta en nosotros de la vida de Dios en nosotros, conforme a eso nosotros vamos a ser juzgados cuando los libros sean abiertos, dice la palabra. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar bien cómo, dice, mirá bien, dice, cómo andéis, dice, no como necio, sino como sabio, dice. ¿Y qué quiere decir de que no como necio? No como que no sabemos. Nosotros sabemos perfectamente que en aquel día nosotros vamos a ser juzgados conforme a las obras que nosotros manifestemos. Ahora, ¿qué obra? ¿Las obras de la carne? No, conforme a las obras de la carne no vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados conforme a la manifestación de la vida de Dios en nosotros expresada en obras. Porque también se sobreentiende, ¿no?, que si somos hijos de Dios andamos en el Espíritu, ¿no? Amén. Por eso no vamos a ser juzgados por las obras de la carne. Amén. Aparte que fíjese que nosotros vamos a ser juzgados por obras, dice, por la manifestación del Espíritu en nosotros. Y las obras de la carne, como dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, no, versículo 15, dice que eso pasa por el fuego y se consume. Eso pasa por el fuego que se consume. ¿Por qué? Porque son las obras de la carne, que están representadas ahí por la madera, el heno y la hojarasca. Sí. El 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Vio? Fíjese, la obra, la manifestación que nosotros tenemos en cuanto a la vida de Dios, esa va a pasar por el fuego de la prueba. Y si es de la carne, se va a consumir. Si es del Espíritu, si es de la palabra hecha una realidad en nosotros, esa va a permanecer. Y lo más maravilloso que no solamente que va a permanecer acá, sino que va a permanecer cuando nosotros nos vayamos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, y sus obras con ellos siguen, dice. ¿Vio? Sus obras con ellos siguen. Y ahí está hablando de la manifestación de la vida de Dios, del carácter de Cristo en nosotros. Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Señor. Por eso es importante que nosotros conozcamos bien la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso es tan reiterativo este estudio de la palabra en el libro de Romanos, porque tenemos que saber bien, ¿vio? Porque dice, más el que escudriña los corazones, él sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿vio? Él sabe cuál es el intento, dice que ahí dice la intención, ¿vio? Ahí dice la intención, sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones, Dios que escudriña nuestros corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo cuando intercede por nosotros. ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo cuando intercede por nosotros? Intercede en nuestra ayuda. ¿Para qué? Para que a nosotros no nos falte nada, para que en aquel día nosotros podamos llegar a la estatura, a la plenitud, al crecimiento de un varón perfecto. Para que cuando Cristo venga, dice, se encuentre con Él mismo. Con Él mismo, no se encuentre ni con un joven ni con un niño. Porque como el pastor siempre dice, ¿no? Y estamos hablando del carácter de una mujer, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Cuando Cristo venga no puede encontrar ni una niña ni una joven. Tiene que encontrarse con una mujer crecida, madura y desarrollada. Porque ni con una niña ni con una joven se va a casar con el Señor. Él se va a casar con una mujer ya madura, crecida, desarrollada, que esté a la altura de él para poder llevar a cabo la tarea que Dios le va a encomendar aún en el futuro. Sí. No, sus obras con ellos siguen. Sí. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Vio? Descansarán de sus trabajos. ¿Cuál era el trabajo en este momento, en este tiempo? En este tiempo el trabajo era ponerse debajo de la autoridad del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vaya produciendo en ellos el carácter de Cristo. Y la obra que se produjo al final fue la manifestación del carácter de Cristo.
Entonces esa obra, esa manifestación con nosotros va a seguir. Se va a ir al cielo con nosotros, va a ir a la presencia de Dios con nosotros. Y allá vamos a poder seguir manifestando al Señor, pero ahora ya en plenitud, ¿vio? Con un cuerpo glorificado y transformado a la imagen de nuestro Señor. Entonces dice, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Vio? Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice. Alabado sea su nombre, sí. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Vio? El Espíritu mismo intercede. Y ahí podemos leer en primera de... perdón, nosotros no estábamos leyendo ahí. 27. Estábamos en el 27. Mas el que escudriña los corazones, ¿vio? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y ahí podemos leer en primera de Juan 5:14. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Fíjese. Es hermoso este versículo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Vio? Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, porque acá dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿vio? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Dios tiene su voluntad, su propósito. La voluntad de Dios. ¿Qué certeza tenemos nosotros que es la voluntad de Dios? Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nosotros buscamos saber si algo es la voluntad de Dios y bueno, y vamos a su palabra y buscamos, después oramos al Señor y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos amonesta a nosotros, entonces ahí nosotros tenemos que preguntarnos, si el Espíritu Santo nos amonesta, entonces no es la voluntad de Dios. ¿Vio? Acá Sí. dice primera de Juan. No sé si lo escuchan, Timo, cómo se ríe. Primera de Juan 3, 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Vio? Y ahí va más allá todavía. ¿Qué usa el Espíritu Santo para reprender? Y nuestro corazón. Dice, si tu corazón no te reprende, dice, confianza tenemos para con Dios. ¿Vio? Estamos confiados, estamos tranquilos. Estamos tranquilos, no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué no estoy haciendo nada malo? ¿Y qué seguridad vos que tenés que no estás haciendo nada malo? Y mi corazón, obviamente, ¿no? Teniendo una buena comunión con el Señor. Teniendo una buena comunión con el Señor. Y esto hay que aclararlo, porque a veces nosotros estamos andando conforme a la carne y llega un momento donde ya el Espíritu Santo, por más de reprensión que dé, nuestro corazón está tan endurecido que ya no hay reprensión, ¿vio? Entonces nosotros primero tenemos que examinarnos. Si nosotros estamos andando en el Espíritu y no hay reprensión de parte del Espíritu Santo a nuestro corazón de lo que estamos manifestando, entonces tenemos seguridad, paz para con Dios, ¿vio? Pero si hay algo que nosotros estamos yendo mal y nuestro corazón nos está reprendiendo porque el Espíritu Santo le está haciendo saber, entonces nosotros tenemos que detenernos y examinarnos, ¿vio? Como dice allí la palabra de Dios, dice, parado por los caminos, dice, parado, deténgase. Usted hoy usted está escuchando la palabra y está escuchando que el Señor escudriña los corazones. Él está escudriñando los corazones, usa el Espíritu Santo que también intercede por nosotros delante del Padre. Entonces no hay nada escondido, no hay ninguna cosa creada, dice la palabra, ¿vio? Que esté oculta a sus ojos, ¿vio? No hay nada escondido. Entonces nosotros tenemos que detenernos. Señor, me voy a examinar, me voy a examinar.
A ver, ¿qué hay en mí? Si no hay nada que esté escondido en mí, no hay nada que esté allí errado de la palabra de Dios, errado de la comunión con el Espíritu Santo, entonces, como leía mi esposa, dice, paz tenemos para con Dios. Seguimos hacia adelante. ¿Vio? Y si hay algo errado, entonces tenemos que continuar en el versículo, dice, parado por los caminos, dice, y preguntar por las sendas antiguas, dice, cuál haya sido el buen camino, dice. Y dice, y andá por él, dice, y hallaré descanso para descanso para vuestras almas, dice. ¿Vio? Pero nosotros, si tomamos esa determinación, el Espíritu Santo nos exhorta de alguna cosa que nosotros no estamos andando bien y nosotros la aceptamos, no tenemos que tomar el acto de orgullo que ellos tomaron diciendo nosotros no andaremos. Nosotros sí vamos a andar, porque nosotros estamos buscando la voluntad de Dios. ¿Vio? Nosotros queremos ser recompensados conforme a lo que nosotros hayamos manifestado en el cuerpo, pero porque hemos andado conforme a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos ha direccionado. ¿Vio? No queremos ir delante del tribunal de Cristo y ser avergonzados y no recibir recompensa, o recibir una recompensa inferior. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Sí. Y a veces o siempre la voluntad de Dios no es satisfacernos a nosotros mismos, ¿no? Sino poder engrandecer el nombre del Señor. Amén. ¿No? Y ahí en eso también entramos nosotros, ¿no? Nosotros también somos engrandecidos, pero por Él, ¿no? Amén. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. Fíjese, nosotros buscamos humillarnos, como dice la palabra, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Y como dice mi esposa, nosotros no nos queremos engrandecer, nosotros nos humillamos, pero cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos engrandece. ¿Vio? Nos engrandece. ¿Cómo nos engrandece? Haciendo conocer nuestro nombre por todos lados. No nos engrandece de esa manera. Nos engrandece permitiendo que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Y que otros puedan conocerla. Amén. Hay tanta necesidad en este tiempo. Amén. ¿Vio? Y entonces así el nombre es engrandecido, nosotros somos usados. Fíjese, mientras nosotros más queremos ser reconocidos, menos somos usados por el Señor. Pero mientras menos queremos ser conocidos, el Señor nos usa. Y el nombre del Señor es engrandecido. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos. Yo no sé cómo pedirle al Señor. Yo tengo un anhelo, un deseo en mi corazón y conozco su voluntad. Hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces nosotros oramos. Y decimos, Señor, mira, yo conozco tu propósito, que tu reino tiene que ser establecido, que tu iglesia tiene que ser formada, que la iglesia tiene que manifestar a Dios en todo momento, Señor, y yo tengo esta necesidad, pero yo te pido, Señor, que primero se haga tu voluntad. Y ahí yo sé que cuando tu voluntad sea establecida, entonces tú vas a satisfacer todas mis necesidades conforme a esa voluntad. ¿Vio? Y entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es como que el Espíritu Santo es nuestro traductor delante de Dios. Y Él acomoda las palabras en su lugar. ¿Vio? Siempre en beneficio de la voluntad de Dios. ¿Vio? Siempre en beneficio de la voluntad de Dios. Bueno, esto que el hermano está expresando, esto no es necesario. No es compatible con la voluntad de Dios. ¿No? Entonces Él acomoda y las cosas para que nosotros podamos entrar en la comunión con el Señor de una manera correcta. Porque dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él intercede por nosotros. Y ahí podemos leer en el versículo 34. A ver. ¿De acá mismo? Sí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Vio? Y Él también intercede por nosotros. Jesús. Él está intercediendo por nosotros. El pastor hablaba hace unos programas atrás, hablando sobre el sacerdocio, y decía que Jesús entró en el santuario, dice, no hecho de mano, dice, como sumo sacerdote, como precursor, dice, por nosotros. Y Él está intercediendo por nosotros. O sea que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el que Él acomoda las palabras para que el Señor conozca cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Vio? El Espíritu Santo le hace saber al Señor y el Señor intercede por nosotros delante del Padre. Fíjese cuánta ayuda tenemos en favor de nosotros.
¿Cuánta ayuda tenemos a favor de nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios? Y antes no teníamos ayuda. Antes, cuando estábamos en la religiosidad, nosotros queríamos agradar a Dios y fracasábamos. Y no había quien nos ayude. No había quien nos ayude porque, claro, los hermanos tampoco conocían, las personas tampoco conocían, entonces ellos fracasaban igual que nosotros y entonces nos sentíamos frustrados. Queríamos alcanzar la voluntad de Dios, queríamos agradar a Dios y no sabíamos cómo hacerlo. Pero ahora mire, fíjese cuánto tenemos a nuestro favor. Gloria a Dios. Gracias, El Espíritu Santo intercediendo por nosotros, el Señor intercediendo por nosotros. Dice, más el que escudriña los corazones es Dios, dice. Amén. Gracias, Y entonces Jesús. cuando la intercesión Gracias, es correcta Jesús. y el sentir del corazón es correcto, conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios no se niega en darnos nada de lo que necesitamos. Amén. Gracias, No se Jesús. niega en darnos nada, porque Él está sabiendo. Él está sabiendo. ¿Ya? Alabado sea su nombre. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya? Entonces ellos interceden por nosotros. Interceden. Entonces, y después viene la respuesta de Dios. Ahora, a veces viene una respuesta de Dios que nosotros a nuestros ojos naturales, a nuestro entendimiento natural, nosotros decimos, ¿y por qué? Yo le pedí al Señor una cosa y Él permitió esto. ¿Vio? Bueno, déjeme decirle que usted le va a pedir paciencia al Señor y usted el Señor no le va a dar paciencia. El Señor le va a dar prueba. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la prueba produce paciencia. Por eso dice, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿En qué me ayuda a mí esta prueba? Y vos le pediste al Señor paciencia. Y la palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia. ¿Vio? Y la paciencia produce esperanza. ¿Vio? Entonces alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Y entonces nosotros ahí, cuando vamos entendiendo, cuando el Señor va abriendo los ojos de nuestro entendimiento, entonces ya no nos quejamos, ya ponemos las cosas en su lugar y entonces vamos viendo lo que produce la vida de Dios en nosotros. Qué maravilloso, hermano. Y dice, y sabemos, ¿no? Antes nosotros citábamos este versículo y bueno, y la palabra de Dios dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Y terminábamos de citar el versículo y nos quejábamos por la situación que estábamos pasando, ¿no? Cuando teníamos que glorificar a Dios en ese momento, que el Señor nos ayude, ¿no? Porque sabemos que la prueba viene, ¿no? Pero ahora hemos crecido, ya no somos esos niños que de antes que vio como el niño en la natural, viene una situación a su vida y ya se está quejando. Ahora que hemos alcanzado un grado de madurez, ahora nosotros decimos que gracias Señor porque tú lo has permitido. Tal vez no lo entiendo, pero yo sé que es para mi bien. Glorificamos a Dios por lo que produce. Amén. No, porque la obra es de Dios en nosotros. Amén. No por nosotros mismos, sino que la obra es de Dios. Amén. No, entonces podemos glorificar a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, ¿Y porque Jesús. cuál es la obra Amén, de Dios? Señor. La obra de Dios es formar a Cristo en nosotros. ¿Yo? Es formar a Cristo en nosotros. Por eso, fíjese qué maravilloso. Ni pareciera que no estamos yendo de tema, pero todo tiene que ver con todo. Porque fíjese entonces qué trabajo, qué responsabilidad tienen aquellos que transmiten la palabra. Y más aquellos que ministran, como los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores. ¿Vio? ¿Por qué? Porque mientras mi esposa hablaba, yo pensaba ahí cuando Pablo dice, y sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Vio? ¿Y cuál es la intención de la palabra? ¿Cuál es la intención de Dios, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo? Que Él sea formado en nosotros. Amén, gloria a Él Dios. tiene que ser formado en nosotros. Y para que Él sea formado en nosotros, nosotros tenemos que entender esto. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les Amén, ayudan para Señor bien. Jesús. ¿Vio? ¿Y a mí en qué me sirve tener una enfermedad terminal? ¿A mí en qué me sirve tener un hijo con discapacidad? ¿A mí qué me sirve no tener trabajo? ¿Y qué me sirve esto y lo otro y lo otro y lo otro? Dice, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque ahí nosotros aprendemos a manifestar la vida de Dios, o que la vida de Dios se manifieste en nosotros de una forma natural a pesar de las circunstancias. Señor, mira este problema que yo tengo.
Yo naturalmente no lo soporto, pero yo te lo entrego en tus manos para que tú me ayudes a que esta vida poderosa que está en nosotros se manifieste, para que este problema no me sobrecargue, ¿vio? Sino que yo pueda salir victorioso sobre este problema. Alabado sea su nombre. Sí. No, dice acá Romanos 12. Lee para 12. 12. No alcanzo a ver. 12. 12. A ver, hermano. Vamos a leer ahí en Romanos 12. Dice la palabra del Señor. Gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Aleluya, gloria a Dios. Jesús. Constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? Poder gozarnos por saber lo que Dios produce en nosotros a través de todas las tribulaciones, de las pruebas, ya no quejándonos, sino gozándonos Amén. Unos con otros, unánime, compartiendo, como dice acá la palabra, ¿no? Compartiendo, bendiciendo a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, ¿no? Cómo vamos en un crecimiento, en un aumento, ¿no? De la vida de Dios en nosotros, de la manifestación de la vida de Dios en nosotros, ¿no? Y no deteniéndonos. ¿No? Sino que siguiendo más adelante hasta que la obra sea completa, para poder ser vencedores totales. Amén. Y heredar todas las cosas, porque ese es el fin. Somos salvos, sí, pero ¿qué más? Y encima de ser salvo, algo más, ¿no? Amén. Y que somos vencedores totales para poder llegar a ser la esposa. Nada más ni nada menos, ¿no? Fíjese qué maravilloso, porque dice, y al que venciere, dice, yo le sentaré en mi trono, dice. Amén, gracias, ¿vio? Jesús. Al que venciere. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver. El pastor siempre nos dice a nosotros siempre le vemos ir al enemigo, pero nunca le vemos venir. ¿Vio? Y ahora por el tiempo transcurrido, ahora nosotros le vemos venir, y cuando le vemos venir nosotros usamos la armadura de la fe. Usamos la armadura para poder resistirle al enemigo y que él salga avergonzado de nosotros. ¿Vio? Entonces podemos entender, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien, todo. En la pérdida de un trabajo nos ayuda bien, no, nos ayuda bien. En la muerte de un ser querido nos ayuda bien, sí, nos ayuda bien. Pero mire el dolor que yo estoy pasando, usted me dice que me ayuda bien, sí, le ayuda bien. ¿Por qué le ayuda bien? Porque a usted tiene ahí la oportunidad, y yo tengo la oportunidad de descubrir lo que la vida de Dios produce a pesar de la pérdida, a pesar del fracaso, a pesar de la mala circunstancia que yo estoy pasando. Yo puedo a descubrir lo que la vida de Dios produce en mí y me puedo gozar. Amén, gloria a Dios. Y los otros lo pueden ver. Gracias, Jesús. ¿Vio? Y eso, ¿saben en qué termina? En que ellos van a querer lo que nosotros tenemos. ¿Vio? Van a querer lo que nosotros tenemos. Y entonces ahí nosotros vamos a poder compartirle la vida de Dios a ellos. Fíjese qué importante es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Qué importante es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor Jesús. Y hoy dice entonces, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es saber a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí podemos leer en el capítulo 1, versículo 6. Entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Vio? Dice, conforme a su propósito son llamados, y nosotros somos llamados, no somos llamados a ser de Jesucristo, sino que somos llamados de Jesucristo, somos de Él, ¿vio? No estamos llamados a ser de Él, sino que estamos llamados que ya somos de Él, porque acá dice, conforme a su propósito son llamados, y también ahí en el capítulo 9, versículo 11, y yo voy a leer 1:11 de Efesios. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Está hablando de Jacob Esaú, ¿no?
ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aleluya, gloria a Gracias. Dios. Fíjese qué maravilloso. Y en el 1:11 de Efesios dice la palabra del Señor: en Él, digo, en quien asimismo tuvimos parte, dice, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. En Él. ¿Vio? Acá está hablando de que hubo una elección, hubo un llamado. ¿Vio? Y en el versículo siguiente lo va a explicar. Pero hubo una elección, hubo un llamado. Pero ese llamado y esa elección fue en Él. ¿En Él? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Vio? En Él fue la elección. Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a saber, a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser conformados a la imagen de Cristo. Conforme a ese propósito son llamados. ¿Vio? Y entonces ahora después explica en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Vio? A los que antes conoció. ¿Y dónde nos conoció? Nos conoció en Cristo. Una nueva creación. ¿Vio? En Cristo. ¿Cómo nos conoció? ¿Nos conoció como Nicolás, como Andrea? No, no nos conoció así. Nos conoció como una nueva creación. Eso podemos ver ahí en Gálatas capítulo 6, 14, creo que es. 15. Sí. Porque en Cristo Jesús, en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Vio? En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea que no tiene nada que ver si nosotros somos judíos o gentiles, no tiene nada que ver. Sí, hermano, pero usted tiene que ver que ahí el pueblo de Israel, ellos fueron escogidos, para ellos fue la salvación por elección. Sí, pero acá está hablando en Cristo Jesús. Acá está hablando en Cristo Jesús. Ellos fueron llamados pueblo por elección. Dios escogió de toda la tierra un pueblo. ¿Cuál fue el pueblo? El pueblo de Israel. Pero acá está hablando en Cristo Jesús. Allá está hablando antes de Cristo. ¿Vio? Entonces, acá está hablando en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús dice ahí en el libro de Gálatas, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión. Entonces está encerrando a los judíos, que en el Antiguo Testamento ellos fueron escogidos por elección. Está anulando, no es que está anulando la elección de ellos, pero está anulando que nosotros podamos decir o podamos interpretar de que nosotros somos salvos porque fuimos escogidos individualmente desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no fuimos escogidos individualmente desde antes de la fundación del mundo, sino lo que fue escogido desde antes de la fundación del mundo fue una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Vio? Por eso dice ahí en Gálatas, dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora, ¿quién entra en esa nueva creación? Todos los que creen. Todos los que creen entran ahí. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, ¿dónde nos conoció? Nos conoció en Cristo. ¿Cuándo nos conoció en Cristo? Cuando creímos. ¿Vio? Cuando creímos, nosotros pasamos a ser parte de la nueva creación. Entonces, ahí nosotros somos parte de la nueva creación, y como nueva creación nos conoció y nos predestinó. ¿Vio? Nos predestinó. Nos señaló de antemano. ¿Vio? Entonces lo que Él señaló de antemano fue una nueva creación, y en esa nueva creación entramos todos los que creemos. ¿Vio? ¿Para qué nos señaló de antemano? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Alabado sea su nombre. Ahí podemos leer en Génesis 1:26. Tenemos 10 minutos todavía. Gracias damos al Señor. Alabado sea su nombre. Espero que esta palabra le pueda provocar a usted el hecho de poder, de que todos podamos ponernos en la mano del Señor para poder ser transformados a su imagen. ¿Vio? Necesitamos que el mundo conozca a Dios. Hasta ahora nos conoce a nosotros. Ahí va Nicolás, el cristiano, el que va a la iglesia. Pero yo no quiero que me conozcan a mí, yo quiero que conozcan a Cristo. ¿Vio?
Que ellos puedan decir, mira, este muchacho, yo no sé cómo se llama, pero tiene una vida ejemplar. ¿Y eso por qué? Y bueno, vamos a preguntarle. Y entonces ellos van a saber que es porque Cristo se manifiesta en nosotros. No porque nosotros seamos personas buenas de una forma natural, sino porque Cristo se manifiesta en Dice nosotros. la palabra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Vio? Fíjese. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. Y la semejanza habla de lo exterior. ¿Vio? De la semejanza habla de lo exterior, pero la imagen habla de lo interior. Por eso dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo creo que es 50, 52. Que dice que así como hemos traído, dice, en el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Vio? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, no hemos mostrado nosotros por todo el mundo, y no necesariamente tenemos que mostrarlo, eso se ve que nosotros traemos la imagen de Adán, trajimos, porque ya nosotros no somos contados en Adán, sino que somos contados en Cristo. Amén. Pero hemos traído la imagen de Adán. ¿Cómo la trajimos? Y manifestando las obras de la carne en aquel tiempo. ¿Vio? Como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque en otro tiempo, dice, en otro tiempo. ¿Vio? En otro tiempo nosotros vivíamos conforme a la carne, en los deseos de la carne, ¿vio? Y hacíamos todas esas cosas. Así nosotros trajimos la imagen de Adán. Así trajimos la imagen de Adán. Pero ahora nosotros dice, así como trajimos la imagen del terrenal, así ahora también traeremos la imagen del celestial. ¿Vio? Vamos a traer la imagen del celestial. ¿Cuándo la vamos a traer? Cuando seamos resucitados, glorificados y nos unamos al Señor. No, en este tiempo tenemos que traer la imagen del celestial. ¿Vio? En este tiempo tenemos que nosotros manifestar la imagen, el carácter de Cristo a las personas. ¿Dónde está el carácter de Cristo? Yo no lo conozco, no sé cómo es el carácter de Cristo. Bueno, el carácter de Cristo está perfectamente detallado ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, en adelante. ¿Vio? Ahí usted encuentra. Y quiere saber el carácter del terrenal, bueno, tiene que leer desde el capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Ahí encuentra el carácter del terrenal. Y desde el 22 en adelante encuentra el carácter del celestial. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Vio? Ahí está el carácter del celestial. Y nosotros, ese carácter nosotros tenemos que traer. Dice, así como trajimos la imagen del terrenal, dice, ahora traeremos la imagen del celestial. Y cuando nosotros, fíjese, cuando hablamos de estos temas, siempre me acuerdo que el pastor dice, mientras nosotros más traigamos la imagen del celestial, más vamos a atraer al celestial a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más traigamos la imagen del celestial, más vamos a atraer al celestial. Porque Cristo, cuando más se manifieste en este mundo, la imagen, su imagen en la iglesia, en la manifestación de vida de la iglesia, más cerca va a estar la venida del Señor, más cerca va a estar el arrebatamiento y las bodas del Cordero. Pero mientras no se haga notoria la imagen del celestial en nuestras vidas, todavía nosotros vamos a tener mucho tiempo de esperarle. Todavía vamos a tener mucho tiempo de esperarle. Por eso, hermano, usted quiere saber cuándo Cristo viene por su iglesia, tenemos que ocuparnos en que la vida del celestial, la imagen del celestial, sea una realidad en nosotros.
Mientras más sea una realidad esa imagen en nosotros, esa manifestación en nosotros, entonces sabremos que la venida del Señor, el arrebatamiento, se acerca. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. ¿Vio? Entonces, no sé qué hora es. Tenemos unos minutos todavía. ¿Vio? Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vio? Él fue el primero. Y como primer hijo, ¿qué hizo? Manifestó la vida del Padre. Se dejó conformar, se dejó moldear, entregó su vida al 100% el Señor. ¿Vio? Por eso dice en el Antiguo Testamento que Él dice, me preparaste cuerpo, dice. He aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Vio? Le dio un cuerpo. ¿Vio? Le dio un cuerpo físico. El Señor se metió dentro de él, pero no se metió para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que le envió. Le dice, me preparaste cuerpo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y así fue con nosotros. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para manifestar la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Manifestando el carácter de la vida de Cristo, que es trasladado de la palabra de Dios a nuestro corazón, y el Espíritu Santo lo va haciendo una realidad en tanto que nosotros nos rendimos a Él. Entonces ahí nosotros vamos trayendo la imagen del celestial a este mundo, y el mundo va conociendo a Dios a través de su Hijo Jesucristo manifestado en nosotros. Qué maravilloso, hermano. Esto es algo que nosotros, fíjese, apenas podemos entender. Fíjese, si lo pudiéramos entender en plenitud, estaríamos entregados completamente al Señor para que el Señor haga de su vida una realidad en nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjese, nos llamó. Dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Vio? Entonces, muchos son los llamados. El Señor llama a todos. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y son muchos, son pocos los que le escuchan. Pero cuando a alguien le escucha, él pasa a ser parte de la nueva creación, la cual fue predestinada desde antes de la fundación del mundo para manifestar a Cristo en este tiempo. No sé si querés agregar algo. Lo más maravilloso de todo es que esto se logra, cómo se puede hacer una realidad nosotros por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Dios. No es por obras que nosotros podemos alcanzar esto. Aleluya. Sino que por la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. ¿No? Gracias al Señor. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra, Gracias, por su vida en nosotros que nos va conformando cada día, por el Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a los hermanos que nos estuvieron escuchando y los que nos van a escuchar luego a través de YouTube. Bueno, amados hermanos, les abrazamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, tenemos reunión virtual el día miércoles, y después tenemos programa de radio nuevamente el día viernes. De 10 a 11 está el pastor, y nosotros estamos de 9 a 12 a través de la página de La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Señor les bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración. De 11 a 12. Sí, de 11 a 12 estamos nosotros, y 9. 10 a 11 el pastor. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace saber que ahora somos parte de una nueva creación, la cual fue predestinada para que fuese conformada a tu imagen. Señor, que ahora nosotros podamos expresar, Señor, el carácter de Cristo a través de nuestras vidas, Señor. Y aún si flaqueamos, Señor, sabemos que el Espíritu dice intercede por nosotros, Señor. Señor, con gemido indecible, Señor, haciéndole saber al Padre, Señor, el anhelo, el deseo de nuestro corazón, pero también nos hace saber del Padre, a través de su Hijo Jesucristo, la voluntad de Él para que nosotros podamos vivir y andar en ella. Bendice a los hermanos que nos estuvieron escuchando, Señor, y aún los que van a escuchar después. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. El Señor les bendiga, amados.